Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con química biológica. Nos quedaba una última biomolécula o macromolécula de la cual hablar, que eran los lípidos, ¿sí? Estas son moléculas orgánicas que están formadas principalmente por carbono e hidrógeno, ¿bien? En menor proporción tienen oxígeno y después también pueden tener fósforo, ¿sí? Nitrógeno, azufre, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de los fosfolípidos, estos que seguramente los recuerdan cuando hablamos de las membranas celulares, ¿sí? O hablamos de las lipoproteínas, súper importantes a nivel biológico para los seres humanos. ¿Sí? Entonces, en las lipoproteínas van a tener nitrógeno y azufre, porque el nitrógeno y azufre son dos componentes básicos de los aminoácidos. En los fosfolípidos van a tener fósforo, ¿sí? Como para tener un ejemplo, ¿sí? Una de las cosas principales que quiero que les quede claro de acá, que estamos arrancando, ¿sí? En el minuto 1 de esta clase, es que los lípidos no son polímeros biológicos, ¿estamos? Son sustancias heterogéneas, ¿bien? Que es la unión de dos elementos diferentes. Generalmente un ácido graso unido a otra cosa, por ejemplo, ácido graso más glicerol, ¿sí? Dependiendo entonces de su clasificación, de su estructura, de cómo son sus componentes básicos, las clasificaciones que vamos a tener, ¿sí? Por otro lado, bien, pierden de la cabeza este tema de que uno asocia directamente a los lípidos con las grasas, ¿sí? Las grasas son un tipo de lípido, ¿bien? Entonces uno tiene ese precepto, ¿sí? Lípido igual a grasa, grasa igual malo, ¿bien? Y no es así, son necesarios los lípidos para funciones muy diversas en el cuerpo, ¿estamos? Y las grasas son un tipo de lípidos, bien, igual que los aceites, las ceras, ¿sí? Otras cosas como los fosfolípidos, como las lipoproteínas que nombramos recién, ¿sí? Entonces, ahora en un ratito van a ver que hay un cuadrito de clasificación. Eso es otro de los puntos a prestar atención en lo que es esta clase, ¿bien? Bueno, no nos robo más tiempo, empezamos directamente con la clase entonces, viendo diapo por diapo. Acá en esta diapo entonces arrancan con lo primero que les comentaba, ¿sí? Reforzando cuáles son los átomos constituyentes de estas moléculas, ¿sí? Lo más importante que está acá es lo que les dije que quiero que sepan, ¿sí? Los lípidos no son polímeros biológicos, son sustancias heterogéneas, ¿sí? Entonces esto lo vamos a resaltar, ¿sí? Ahí pueden entonces ver qué mal que estoy con el pulso y con el cursor, ¿sí? Pero importante entonces tener marcado esto de ser sustancias heterogéneas, ¿sí? O sea, tengo grupos diferentes que están emparejados químicamente, ¿sí? Acá arriba, por ejemplo, lo podemos ver. Ven que tienen acá el glicerol, ¿sí? Y acá tengo un ácido graso, ¿sí? Que esto sería la representación química, bien real, de esta imagen, pero ven que tengo un cuadrado y tengo acá como las serpientes, ¿sí? O las tiritas esas con caras. Bien, entonces ven que son dos cosas diferentes, ¿sí? Incluso dos colores verdes diferentes, ¿sí? Entonces, eso significa heterogéneo. Algo que era homogéneo estaba formado de las mismas cosas, ¿sí? Entonces, los lípidos son sustancias, ¿sí? Heterogéneas, no forman polímeros, tienen un peso molecular bajo. Y algo interesante, ¿sí? Es que en líneas generales los lípidos son hidrofóbicos, o sea que son insolubles en el agua o en solventes polares, ¿sí? Ven acá que tengo el aceite pobre y el agua, ven que están enojados los dos. ¿Qué nos dicen cuando nos llevamos mal con alguien? Son como el agua y el aceite, quiere decir no se mezclan, no se llevan bien, ¿sí? Estos son por las características químicas que tienen y porque los lípidos tienen una cualidad, ¿sí? Con respecto a su constitución, que se llama ser moléculas anfipáticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son anfipáticas? Que una parte de la molécula se va a llevar bien con el agua y una parte de la molécula se lleva mal para el agua, ¿sí? Y cuando yo sumerjo entonces a la molécula entera en un medio acuoso o en un medio polar, se protege, ¿sí? La parte hidrofóbica, ¿sí? Organizando de tal manera que me quedan unas micelas, ¿sí? Entonces eso hace que la parte hidrofóbica quede exenta del contacto con el agua, la parte hidrofílica sí queda con el agua, pero no se me mezcla. Entonces queda bien, ¿sí? Separado del resto de las estructuras, ¿sí? Si yo quiero disolver lípidos, tengo que utilizar solventes orgánicos no polares, como por ejemplo el alcohol, la acetona, el éter, el cloroformo, el benceno, ¿sí? No los puedo solubilizar entonces con agua o con otro tipo de elementos, ¿vamos?
Fíjense que esto también lo van a ver en los detergentes, si ustedes chusmean después la composición química. Si yo tengo una asadera que acabo de cocinar algo muy grasoso y la quiero limpiar solamente con agua, ¿sí? No hay chance. No le vas a sacar la grasa jamás. Viste que parece que resbala, se te ensucia la esponja, de golpe tenés grasa por todos lados, es un asco. Bueno, ¿qué tenemos? Un detergente, ¿sí? Que lo que hace es emulsionar los lípidos, lo logra romper, ¿sí? Y de esa manera que sea mucho más fácil lavar, ¿sí? Vamos entonces con lo que son las funciones. Si en esta diapo queda como todavía más remarcado esto que le comentaba de que los lípidos no son los enemigos, ¿sí? Empezamos viendo que son componentes básicos, o sea, forman parte de la estructura o de la composición neta de las lipoproteínas plasmáticas, ¿sí? De la dieta normal, o sea, lo que consumimos, y las membranas celulares, ¿sí? Si hablamos de las lipoproteínas plasmáticas, estas son súper importantes porque más que nada me van a servir para transportar ciertos elementos por sangre, ¿sí? Es la forma en que también uno transporta a los que van a ser los lípidos para poder absorberlos también, ¿sí? Después las vamos a ver en detalle. La dieta normal es algo también súper interesante, más adelante lo tenemos también en las épocas que vamos a estar viendo, porque ¿qué pasa? Tiene la capacidad que depende el tipo de lípido que estemos ingiriendo, pueden tener propiedades aterogénicas o no, ¿sí? Aterogénica quiere decir que va a producir sedimentos en las arterias, lo que puede dar precursión a obstrucciones, y eso no estaría bueno, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar mucho con lo que es el colesterol, y al final se los puse como ejemplo porque nos sirve después para verlo directamente con patologías del paciente. Pero así como está el malo, digamos, el que me genera esas placas, también tenemos en la dieta el ingreso de algunos de estos lípidos que lo que hacen es bajar ese componente, o sea que nos ayuda a en realidad limpiar los alimentos. Y ustedes van a ver que el dibujito está muy bueno porque tiene como si fuera, le dicen el colesterol malo, entre comillas, y el colesterol bueno, entre comillas, y te lo muestra como si fuera una carretita que está trayendo, ¿sí?, grasa, uno la trae, el otro se la lleva, ¿sí? Entonces literalmente están viendo esto que les comentaba de depósito de sedimentos versus limpieza de los alimentos, ¿sí? Entonces de todo depende qué tipo de lípidos estemos ingiriendo en la dieta. Y después, en las membranas celulares, ¿sí? Cuando ustedes en biología hablaban de la membrana plasmática, la membrana celular, etc., hablaban de los fosfolípidos, esta bicapa lipídica, ¿sí? Claramente, ¿qué cosa? Un fosfolípido es un lípido que tiene una función o está fosforilado, ¿sí? Entonces, es también importantísimo, si estamos hechos de células y las células necesitan estas membranas para dividir sus organelas y para separarse de lo que va a ser la matriz, es obvio que los lípidos son recontra esenciales. Es más, en la membrana plasmática teníamos 3 tipos de lípidos diferentes. Los fosfolípidos, que eran los que formaban la mayor parte de la bicapa. Teníamos al colesterol, que regulaba la fluidez de la membrana con respecto a cómo relacionaba con las temperaturas, ¿sí? Y después teníamos a los glucolípidos, ¿sí?, que eran los lípidos que estaban asociados con los hidratos de carbono en la cara externa de la membrana plasmática, formando glucócales junto con las glucoproteínas, que tenían esas funciones de reconocimiento, de interacción, etc., ¿sí? Entonces fíjense que ya de entrada estos 3 cositas que nombramos son súper importantes y todavía me falta más de la mitad de la diapositiva, ¿sí? Después hablamos de función energética. Cuando hablamos de hidratos de carbono, yo les dije, los hidratos de carbono son el número 1, ¿estamos? Ahora el cuerpo, obviamente, como sin energía no vivimos, ¿sí?, tiene otras chances de sacar energía de otros lados y son estas biomoléculas. Primero los hidratos de carbono, si ahí no puedo voy a los lípidos, si los lípidos no puedo a las proteínas, y a lo último, si quisiera podríamos sacar energía de los ácidos nucleicos. La verdad es que sí, pero ya ese punto ya es casi incompatible con la vida, ¿bien? Entonces podemos obtener función energética de 2 lados, 2 procesos diferentes. Uno es la beta-oxidación, donde directamente mediante ese proceso de óxido-reducción uno va a tener energía a partir de la oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? Y por otro lado, que esto es quizás más fácil de entender porque ya hicimos el camino con los hidratos de carbono, está el proceso que se llama lipogénesis, ¿sí? Fíjense, génesis, ¿sí?, es creo, ¿sí?, esto a partir de los que son los lípidos. Y eso era lo que teníamos a partir del almacenamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que toda la glucosa que no habíamos utilizado y que no podíamos almacenar en el hígado y en los músculos, se podía convertir en una reserva de tejido adiposo, ¿sí? Y esto nos daba energía que a largo plazo, ¿bien? Y ahí tenemos lo que sería esa lipogénesis. Puedo sacar energía de ese padículo adiposo que tengo ahí, ¿sí?, como almacenamiento, ¿bien?
Por otro lado, ¿sí? La vez pasada cuando hablamos de proteínas y hablamos de las funciones, ¿sí? Hablamos de función hormonal. Bien, y yo les comentaba, sí, hay un montón de proteínas que son péptidos, de proteínas o péptidos que son hormonas, pero no todas las hormonas son proteicas o peptídicas. Hay algunas hormonas muy importantes que son las hormonas esteroides, ¿sí? Que tienen como precursores, ¿sí? O necesarios para poder generarlas a los lípidos, ¿sí? Tenemos a la testosterona, por ejemplo, las prostaglandinas, ¿sí? Después tenemos a ácidos biliares, a la vitamina D3, que es la que nos permite sintetizar y transformar esa luz energía, esa luz solar en esta vitamina D, bien, que utiliza nuestro cuerpo, ¿sí? Ácidos biliares, no sé si yo los comenté, lo estoy repitiendo al cohete, no importa, ¿sí? Y después tenemos también a los leucotrienos, ¿bien? Esto es compartir un ejemplo. Otra cosa que podemos adjudicar en cuanto a función a los lípidos es el tema de aislante, ¿sí? Aislante eléctrico, aislante térmico y aislante, ¿sí? Con respecto a traumatismos, ¿sí? El más fácil de entender acá es el de los traumatismos, ¿sí? Fíjense en que si alguna vez alguno se laceró, se cortó grave, ¿sí? En algún momento, vieron que a veces uno ve, ¿sí? Primero todo lo rojito del músculo de la piel, y a veces uno ve algo blanco, ¿sí? Nacarado en realidad. Y uno dice, ay, veo hueso. No, no estás viendo el hueso. Generalmente no es el hueso lo que ven cuando se cortan así, sino lo que están viendo es la grasa, ¿sí? En realidad el tejido celular subcutáneo, ¿bien? Y fíjense que esto sería un bajón si no fuera de esta manera. Piensen en el glúteo, ¿bien? Y ustedes están sentados. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la pelvis decíamos que el hueso de la pelvis, o sea, en realidad del ilio, no del coxal, del ilíaco del coxal cuando nos sentábamos, era el isquio, ¿sí? Qué bajón estar sentado todo el tiempo sobre el isquio, me dolería la cola un montón, ¿sí? Pero gracias a los músculos y el tejido subcutáneo que tenemos, que es graso, ¿sí? Algunos tendrán más, otros tendrán menos, nos da este, ¿sí? Aislante que hace que no duela tanto, ¿sí? Y mismo fíjense la diferencia entre golpearse en la cola, como les decía, o golpearse en la zona de la pantorrilla de la pierna, donde tengo directamente, ¿sí? Muy poquito tejido subcutáneo y ya enseguida tengo el hueso ahí. Duele un montón, ¿sí? Los que juegan al fútbol o el gente tenido sus hermanos te pegan la patada ahí en la pantorrilla y decís, ah, me duele un montonazo. Bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? Después con lo de los aislantes eléctricos. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablaban de los tejidos y hablaban de las neuronas, ¿sí? Cuando hablamos de la función principal de las neuronas y del tejido nervioso era la sinapsis, que es la forma en que transmitíamos desde la dendrita hasta el axón este potencial eléctrico, ¿sí? Que nos estaba dando la señal nerviosa, ¿bien? Ahora, para que eso sea mucho más rápido, porque los axones pueden ser muy largos, ¿sí? Y si yo los recorro completos perdía tiempo, entonces perdía reacción, ¿sí? Teníamos que había unas vainas que se llamaban vainas de mielina, ¿sí? Esas vainas de mielina son tejido lipídico, entonces lo que hacen es aislante eléctrico y entonces el impulso eléctrico se transmitía de forma saltatoria mucho más rápido a través de los axones, ¿sí? Y de esa manera pensamos más rápido, ¿sí? Y por último, la regulación de la temperatura, la homeostasis de la temperatura corporal, esto es dado gracias a la grasa parda, ¿sí? Y el ejemplo más común para entender esto de cómo realmente los lípidos, ¿sí? O sea, en este caso la grasa parda, tiene esta función de aislante térmico o regulación de la temperatura corporal, lo tienen, por ejemplo, en los pacientes que son muy grandes de edad, ¿sí? O sea, los gerontes. Ustedes ven, uno va a, en ese caso, perdemos, ¿sí? Un montón de masa muscular, ¿sí? Se va a convertir en tejido muscular en tejido graso. Vieron que hay algunos adultos que son muy, muy flaquitos. Y a mí siempre me llamaba la atención cuando recorría el hospital y demás, que por ahí era pleno verano, ¿sí? Hacía un calor de locos. Y pasaba por la sala donde estaba internado por ahí un abuelito o una abuela, y los veía que tenían puestos 3, 4 frazadas, ¿sí? Y el señor y la señora tenían frío, porque ¿qué pasa acá? Los miradas eran piel y hueso, no tenían casi nada de esta grasa parda que es aislante, ¿sí? Entonces obviamente tenían una incapacidad de regular la temperatura. Si bien obviamente la homeostasis de la temperatura, el principal regulador va a ser el hipotálamo, ¿sí? Que es una región de núcleos del encéfalo. Pero esta grasa parda ayuda un montón en mantener esa homeostasis interna, ¿sí? Piensen también, si no quieren sacar de lo que son los seres humanos con este ejemplo que le di, en los animales que viven
en climas que son muy fríos, ¿sí? No son flaquitos, ¿no es cierto? Si piensan en, ¿sí?, las focas que tienen todo un padículo adiposo, ¿sí?, que lo que está haciendo es haciendo ese aislante y además también les ayuda con la parte de la energía, porque generalmente en lugares donde hace mucho frío no es que abunda la comida, ¿sí? Entonces es bastante complicado. En este caso, para esos animales, esta reserva de lípidos tiene una gran importancia biológica, ¿bien? En esta diapo estamos repasando la estructura molecular, ¿sí? La mayoría de las cosas que están acá ya las hablamos, pero de vuelta a mí siempre me gusta que sea bien prolijo y que tengan toda la info. ¿Qué está diciendo la Tamara del PowerPoint? Fíjense que tienen remarcado con negrita lo que venimos diciendo desde la primera diapo. Los lípidos no son polímeros porque contienen cadenas de unidades no similares, son sustancias heterogéneas, ¿sí? Ahí tienen bien escrito en detalle lo mismo que venimos diciendo, ¿sí? No me voy a detener en eso, pero después si están tranquilos, léanlo, ¿sí? Que es de vuelta el resumen de lo que venimos exponiendo hasta el momento, ¿sí? Por otro lado, atención a lo siguiente. Acá yo les digo que los lípidos están compuestos por glicerol y ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos grasos son un grupo, ¿sí?, que pertenece a los ácidos carboxílicos, o sea que funcionalmente vamos a ver que tienen un grupo carboxilo, ¿sí? Y el glicerol es un alcohol, ¿bien? Ahora, ojo con esto, porque el glicerol y ácidos grasos es como los componentes más básicos de la mayoría de los lípidos, pero no todos los lípidos tienen como alcohol el glicerol, ¿estamos? Algunos, por ejemplo, los esfingolípidos, ¿sí?, tienen a la esfingosina como alcohol, no glicerol, ¿sí? Entonces, ojo con eso, no me digan que todos están compuestos por glicerol. Esto sería un ejemplo de la mayoría de los lípidos, ¿sí? Lo que sí está bueno es que, de vuelta, las enlaces van a ser covalentes. Fíjense que me dicen durante condensación. Esto les tiene que sonar de las proteínas, les tiene que sonar de los hidratos de carbono. Cuando uno habla de una reacción de condensación, es lo mismo que decir, es una reacción de deshidratación, ¿sí? En este caso, la unión que se forma entre el glicerol como ejemplo, ¿sí?, o entre el alcohol y los ácidos grasos, va a ser un enlace del tipo éster, ¿sí? Entonces, para resumir lo que tiene esta diapositiva, ¿sí?, la mayoría de los lípidos van a estar compuestos ¿por qué? Por un alcohol unido a ácidos grasos, ¿estamos? Ese alcohol la mayoría de las veces va a ser el glicerol, pero no de forma exclusiva, ¿sí? La unión covalente, mediante la cual yo uno el alcohol con los ácidos grasos, es una unión éster que se da por condensación o por pérdida de agua, ¿sí? Y por último, recuerden lo que les vengo repitiendo, ya está, es como la vez número 800, que se lo digo, de que los lípidos no son polímeros, sino que son moléculas o sustancias heterogéneas. Esta es otra de las diapos que me interesa bastante que la entiendan, obviamente principal, punto es ese, y segundo, que tengan en cuenta para el momento de estudiar, porque eso es lo que me interesa, lo que es la clasificación de los lípidos, ¿sí? Entonces, fíjense que depende de su estructura, vamos a poder separar a los lípidos en simples, en complejos, y aquellos que en realidad son lípidos más otra sustancia asociada, ¿sí?, donde podemos separarlos como precursores o derivados de los lípidos, ¿bien? En realidad son aquellas estructuras que van a tener en su contenido a hidrocarburos cíclicos, ¿bien?, formando parte de la molécula. Ahora los vemos. Entonces, arrancamos con los simples. Los simples son lípidos que solamente tienen un ácido graso o ácidos grasos más un alcohol, ninguna otra cosa rara en el medio. Y acá tenemos a dos tipos de lípidos simples, que son los acilgliceroles. Yo se los cambié esto un poquito de como lo tenían en el Power, porque tenían puesto simplemente triacilgliceroles. En realidad los triacilgliceroles son un tipo de acilglicerol. Pasa que son los más comunes a nivel orgánico para nosotros. Seguramente han escuchado de un análisis de sangre y dicen, che, tengo altos los triglicéridos. Bien, y eso es de forma genética, ¿sí? O puede ser también una cuestión de hábitos del paciente. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque los acilgliceroles en realidad pueden ser, ¿sí?, monoacilgliceroles, diacilgliceroles o triacilgliceroles, como tenían acá en el ejemplo. Después también tenemos a las ceras, ¿sí? Las ceras generalmente son de origen vegetal y animal, por ejemplo en los que van a ser las aves, ¿sí? Vieron que, cera de abeja, por ejemplo, la cera que recubre las plantas, que hace que cuando vos le pongas una gota de agua se escurra, ¿sí? Las plumas de algunos de las aves
que hacen que también cuando se mojen el agua ¿sí? no penetre y no les impida el tema del vuelo y demás, ¿sí? Entonces esas son las ceras, ¿sí? La cera que ustedes ven para limpiar para el piso, la cera del auto, la cera para depilarte, ¿sí? Cualquiera de esos están formados por estos lípidos simples, ¿bien? Después tenemos a los lípidos complejos, ¿sí? Que acá tengo de vuelta, miren, un ácido graso, tengo un alcohol, ¿sí? Y tengo otra molécula. Por ejemplo, si tengo una molécula de fósforo, tengo un fosfolípido. Si tengo un hidrato de carbono, tengo un glicolípido o glucolípido. Si tengo una proteína, tengo una lipoproteína. ¿Estamos? Y cada uno de ellos tienen funciones diferentes, ¿sí? Que ya las venimos nombrando y más adelante las vamos a ver en detalle de vuelta. Y por último, esto que les decía que eran que tenían en la composición a estos hidratos de carbono cíclicos, estos hidrocarburos más complejos, ¿sí? Tenemos a los esteroles, en los cuales al que le vamos a poner hincapié es al colesterol, ¿sí? Tenemos a los terpenos, ¿sí? Los terpenos, si alguno de ustedes está bastante en eso de las aceites esenciales y demás, los terpenos es justamente lo que les da el gusto y el olor a un montón de frutas, ¿sí? O sea, ese olor característico, vos decís, ese olor a limón, bueno, es por los terpenos. Después tenemos a vitaminas liposolubles, ¿sí? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, ¿sí? Estas son todas vitaminas que se almacenan en los tejidos grasos y prácticamente en el hígado, ¿sí? La vitamina A, ¿sí? Esta es la que es súper buena para la vista, ¿sí? La vitamina D, ¿sí? Es buena para lo que es todo lo que es la reabsorción de calcio y los huesos, ¿sí? La vitamina E es muy buena para la piel, ¿sí? Y la vitamina K es esencial para el proceso de coagulación, ¿estamos? Entonces, para tener algunos ejemplos. Y después tenemos un último ejemplo de acá de los que entrarían dentro de precursores y derivados, que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas son mediadores celulares, ¿sí? Que actúan en procesos orgánicos muy importantes, ¿sí? Como el manejo de la tensión arterial, el manejo de la coagulación, de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces son muy importantes, o sea, para nombrárselas tienen nombres entre letras y números, ¿sí? PGE, por ejemplo, etcétera. Entonces no tiene sentido que se las nombren, sino que si ustedes tienen que pensar que es una prostaglandina, es un mediador celular que interviene en una reacción biológica de organismos súper importante. ¿Estamos? Pues más adelante también les voy a dar algunos ejemplos de esto para que les quede. ¿Bien? Siguiendo con esto, ¿sí? Para entender bien a los lípidos tenemos que poder comprender la estructura química de los ácidos grasos. Si se fijan en lo que vimos en la clasificación de recién, para poder separar lípidos simples, complejos, ¿sí? Y los derivados, sí, etcétera, de estos, que teníamos ácidos grasos más un alcohol, ácidos grasos más un alcohol más otra molécula, ácidos grasos con hidrocarburos, ¿sí? Y que me daban estos derivados de los que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los ácidos grasos, tenemos que entender que la estructura química de este es la siguiente, ¿sí? Tenemos a la cadena carbonada, ¿sí? Que es la que ponemos siempre como la R, ¿sí? Y esta cadena carbonada está unida a un único grupo funcional que es el grupo carboxilo, ¿sí? COOH, ¿sí? Entonces, como hay uno solo, si ustedes se fijan, tengo esto que es la cabeza, después tengo la cola, ¿sí? Entonces decimos que son monocarboxílicos, ¿bien? Para la clasificación de ácidos grasos tenemos dos puntos de vista para poder clasificarlos. La primera clasificación es en base al número de carbonos, ¿sí? Si tienen hasta 8 carbonos se consideran de cadenas cortas, si tienen más de 8 y menos de 16 son cadenas medianas, y si tienen más de 16 carbonos se consideran de cadenas largas, ¿sí? ¿Para qué me interesaría a mí conocer la cantidad de carbonos que tiene un ácido graso? Y me interesa porque la cantidad de carbonos me determina el punto de fusión de esta molécula. ¿Sí? Acuérdense que el punto de fusión era aquel punto donde yo voy a tener un cambio de fase de una fase sólida a una fase líquida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los lípidos, ¿sí? Que tengan, por ejemplo, hasta 10 carbonos, o sea que estarían dentro de una cadena mediana, ¿sí? A temperatura ambiente los encuentro como si fueran líquidos, ¿sí? Y los lípidos que tienen más de 10 carbonos en su composición, a temperatura ambiente yo los tocaría y serían sólidos, ¿estamos? Si yo los toco, vieron que cuando ustedes agarran cera o agarran grasa, ¿qué pasa? Les están dando más temperatura, están sólidos.
Cuando ustedes le están dando más temperatura corporal, está aumentando eso y pasa de un sólido a ¿qué? A un líquido, se derriten, como lo decimos. Bien, eso tiene que ver con la alteración del calor y cómo esto responde a la cantidad de carbonos que tengo, ¿sí? Después tenemos lo que es súper importante, que seguramente han recontra escuchado, y además si alguno de ustedes está bien metido en todo lo que es la parte de nutrición, es hablar de ácidos grasos saturados e insaturados, ¿sí? Los ácidos grasos saturados son este que está acá, por ejemplo, ¿sí? Ustedes se fijan, saturado quiere decir que en la cadena, solamente en los carbonos, ¿sí? Voy a encontrar enlaces covalentes simples. No encuentro enlaces covalentes dobles. Ni con enlace covalente doble que tengo en toda esta cadena está en el grupo funcional, ¿sí? Y yo no estoy hablando del grupo funcional, esto lo dejo por afuera, estoy mirando la cadena carbonada, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo enlaces simples, el ácido graso aprovecha y todo el resto que estuviese libre donde no hay un carbono, que tengo un hidrógeno. Fíjense que tengo solamente carbonos e hidrógenos. Entonces está saturado de hidrógenos. De ahí viene el término saturado. Donde podía enganchar un hidrógeno es lo que tuve. Ahora, si en la cadena que yo tengo, en la cadena libre, yo tengo, ¿sí?, enlaces dobles, como están viendo acá, ¿sí? Enlaces dobles, ¿qué pasa con esto? Pierdo la capacidad de unirme hidrógenos, entonces no está saturado, está insaturado, ¿sí? Porque en vez de hacer un enlace con un hidrógeno, que hizo un enlace covalente con otro carbono. Entonces perdí la chance de sumar un hidrógeno, ¿bien? Entonces de ahí viene el término, ¿sí?, insaturado, ¿sí? Si tengo un solo enlace, ¿sí?, covalente, como están viendo acá, fíjense, acuérdense de esta estructura que cada uno de los puntitos de los vértices me está representando la posición de un carbono, ¿estamos? Entonces, en este yo encuentro un solo enlace covalente doble, entonces es monoinsaturado. En este ejemplo que está acá, veo que encuentran dos enlaces, o sea, mientras tenga más de un enlace, ¿sí?, covalente doble, voy a tener estos ácidos grasos que van a estar poliinsaturados, ¿sí? Después, depende de cómo me queden, ¿sí?, los hidrógenos en este grupo doble, este enlace doble que yo tenga, ¿sí? Imagínense que tengo uno que es monoinsaturado, ¿sí? Si me quedan los hidrógenos, ¿sí?, para el mismo lado, se considera que es una posición cis. Si me queda un hidrógeno por arriba y me queda un hidrógeno para abajo, se considera que está en posición trans. ¿Bien? Eso tiene que ver con la posición del hidrógeno en lo que va a ser el enlace doble. ¿Bien? Después, ¿sí?, si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos dos formas de contar en lo que va a ser la cadena de carbonos, ¿sí? Si contamos en base a grupo funcional, este que está acá es el primer carbono alfa, ¿sí? Carbono alfa, entonces estos serían alfa. 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y acá tendría el carbono número 8, ¿sí? Ahora, cuando uno habla de los enlaces covalentes dobles, ¿sí?, y acá ven esto que me dice omega 3, omega 6, cuando yo quiero hablar de lo que serían los carbonos omega, estoy empezando a contar desde la cola, o sea que este que está acá es el carbono, ¿sí?, omega, creo que era así, ¿sí?, y este que está acá sería el omega 1. ¿Estamos? Porque es el carbono que está más alejado del grupo funcional. Y este que está acá sería el omega 8 de todo esto, ¿sí? Entonces, dependiendo de si yo tengo el primer enlace doble en el carbono omega número 3 o en el carbono omega número 6, que recién arranca ahí, yo puedo decir que lo que tengo es un ácido graso, ¿sí?, poliinsaturado o insaturado, depende de si tengo un enlace solo o más de uno, ¿sí?, 3 o 6, ¿sí? Ahora, con eso, chicos, quédense tranquilos que más adelante todo esto que les estoy comentando lo tenemos separados parte por parte para que se entienda, ¿sí? A mí lo que me gusta con todo esto es hacer un pantallazo general, ¿bien? Entonces, para finalizar y tener en cuenta bien lo que dijimos recién, la estructura química de los ácidos grasos es como un ácido graso monocarboxílico, ¿sí? La cadena R más el grupo funcional carboxilo, ¿sí? Según el número de carbonos que tenían en la cadena, los podemos clasificar, ¿sí?, en cortos, medianos y largos, y esto iba a repercutir directamente en lo que va a ser la temperatura de fusión. Por otro lado, ¿sí?, según la cantidad de enlaces simples o covalentes que tuviesen, si solamente tienen enlaces simples, se los clasificaba como saturados, porque todo el resto de los enlaces va a estar ocupado por un hidrógeno,
y si presentaban enlaces covalentes, ¿sí?, entre los carbonos, se los consideraba insaturados, ¿sí? Podía ser monoinsaturado si había un solo enlace, poliinsaturado si había más de esos, y hablábamos de configuraciones cis y trans, ¿sí?, y de grasas, ¿sí?, o ácidos grasos insaturados del tipo omega 3 o omega 6, dependiendo dónde encontraba ese primer enlace doble de carbono. Entonces, fíjense en que acá, ¿sí?, lo que tenemos principalmente, ¿sí?, yo se voy a preguntar, obviamente me tengo que contestar sola porque no los tengo acá enfrente mío con la clase, pero les voy a preguntar, chicos, estas dos cadenas de ácidos grasos que tienen acá, ¿consideran que son insaturados o que son saturados? Tin, 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 tin. La respuesta es, son, ¿sí?, insaturados. ¿Estamos? Fíjense que tenemos enlaces covalentes dobles. Ya enseguida veo que acá hay un enlace covalente doble, ¿sí?, y que acá hay un enlace covalente doble, ¿sí? El resto de los enlaces que tengo acá son simples, o sea que estos son monoinsaturados si nos queremos poner recontra específicos. ¿Bien? Y lo que me interesa acá es que ustedes pueden ver dos cadenas, ¿sí? Pueden ver a lo que va a ser la configuración trans y a la configuración cis. Pueden ver entonces que en la configuración cis, ¿sí?, están ambos hidrógenos del mismo lado. Y en la configuración trans tengo un hidrógeno de cada lado de este enlace doble de carbono, ¿sí?, que tenemos ahí, que está haciendo que esto sea, ¿sí?, insaturado, ¿sí? En realidad, los grasos ácidos naturales los vamos a encontrar en configuración cis. Las grasas trans o los ácidos trans, ¿ven que es el mismo este? Es el ácido oleico cis y me dice ácido oleico trans. ¿Qué pasa? En lo que es la industria, cuando uno quiere procesar, por ejemplo, las grasas que sean las cis, como unas mantecas y demás, termina siendo caro. Entonces, los trans no los encontramos en la naturaleza. Lo que pasa es que hay un procedimiento industrial que se llama hidrogenación parcial, que abarata costos, ¿sí? O sea, yo puedo convertir aceite en manteca, para que lo entiendan así a lo criollo, ¿sí? Pero claro, cuando pasa esto, lo que hacen es que un efecto secundario adverso que tenemos es que estos ácidos grasos que tenemos normalmente se convierten en, o sea, terminan teniendo este tipo de configuración trans, ¿estamos? Que termina siendo nocivo para la salud. Esto fue probado, ¿sí? O sea, no es que lo decimos por decir, sino que está comprobado que lo que hacen es elevan el LDH, que es las lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Bajan el HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, o sea, en criollo elevan el colesterol malo, bajan el colesterol bueno, ¿sí? Encima no tienen actividad de ácido graso esencial, ¿sí?, y antagonizan el metabolismo de los ácidos grasos esenciales. O sea que terminan siendo una basura para nosotros, ¿sí? Hubo leyes, ¿sí?, no me acuerdo si están aplicadas acá en Argentina, pero que se les dio a las empresas la posibilidad de eliminar las grasas trans de sus productos. O sea, dejen de abaratar costos, que lo que tenemos es cada vez una población más insalubre y no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, químicamente, ¿qué me cambia? En la posición de los hidrógenos en el enlace doble de carbono. ¿Bien? Y a nivel de la parte, digamos, en puesta en práctica de esto, ¿para qué me sirve saber si lo que tengo es una grasa trans o una grasa cis? Porque las grasas cis van a ser mucho más saludables y naturales que las grasas trans, que generalmente cuando las encontramos no son de origen natural, sino que son por estos procesos de hidrogenización parcial que terminan siendo nocivos para la salud. En las próximas diapos, chicos, lo que tenemos es la aplicación práctica de conocer esta clasificación de saturados, monoinsaturados, polisaturados, ¿sí?, omega 3, omega 6 con respecto a los ácidos grasos. Bien, empezamos entonces con los que va a ser los ácidos grasos saturados, ¿sí? Fíjense que al costadito tienen ahí una tabla de Karner, ¿sí?, y al costado de esa misma tienen una lista donde tienen los nombres de cuáles son algunos ejemplos de los ácidos grasos saturados que conocemos. No porque yo les vaya a preguntar en un momento, chicos, díganme, el ácido graso, ¿sí?, palmítico, ¿a qué pertenece? ¿Sí? No me interesa eso en esto, sino es para que tengan la información y siempre preferible que les sobre a que les falte. ¿Bien? ¿Sí? ¿Y por qué pusimos esa tabla de Karner en la imagen? ¿Sí?
Porque la mayoría de estos ácidos grasos saturados los encontramos o los obtenemos de la dieta, ¿sí? Cuando consumimos productos que pertenecen al reino animal, ¿sí? La carne de vaca, la carne de cerdo, ¿sí? Cuando se van a Kentucky Fried Chicken y se comen ese pollo, ¿sí? Frito con toda la piel del pollo, ¿sí? Esa viene de todos estos ácidos grasos saturados. También vienen de algunos derivados como los lácteos, ¿bien? Y en algunos casos también, obviamente, si bien dijimos que principalmente vienen del reino animal, pueden también conseguir ácidos grasos saturados de aceite de coco, de la grasa de cacao, etc. ¿Sí? Ahora, más allá de eso, como les decía, lo que me interesa de esta parte es que ustedes entiendan cómo repercute el consumo de estos lípidos en nuestros pacientes. ¿Bien? Ahora, para poder entender eso y que no estemos trabajando sobre el vacío, acá tenemos algunos conceptos que tenemos que afianzar antes de poder seguir. Más adelante los vamos a retomar, ¿sí? Porque lo vamos a ver cuando hablamos de las clasificaciones de los lípidos, ¿sí? Con esos lípidos que van a ser los complejos, ahí vienen las lipoproteínas, ¿estamos? Pero para entender esto tengo que adelantarme un poquito, ¿sí? Entonces, síganme con lo siguiente. Recuerden que cuando uno habla de los lípidos, decimos que estas son moléculas que si bien son anfipáticas, o sea que tenían una parte que podía ser hidrofílica, que es la que tiene el grupo funcional, y tiene una parte que es hidrofóbica, que es la cola, que es la que tiene toda la cadena carbonada, ¿sí? Básicamente decimos, che, los lípidos no se llevan bien con el agua, para nada. No son solubles en agua, habíamos dicho, ¿sí? Forman micelas, etc. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo que transportar lípidos por sangre, eso me representa un problema, ¿no es cierto? Porque si pensamos en la constitución de la sangre, vamos a ver que la sangre estaba formada, ese tejido conjuntivo especializado, que estaba formado ¿por qué? Por una porción líquida, que era el plasma, donde encontramos un 90% de agua, 91% de agua según el autor. Después encontrábamos proteínas, cuando encontrábamos iones y otros tipos de sustancias de regulación. Y después teníamos a los elementos formes, que eran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Vamos? Los elementos formes no me interesan, pero el plasma, ¿sí? Que es más que nada agua, ¿sí? Evidentemente me dice que la composición máxima de la sangre es acuosa, ¿sí? Entonces tiene lógica que yo al colesterol, por ejemplo, si lo quiero transportar por sangre, no lo puedo mandar solo porque se lleva mal con el agua, ¿sí? No se mezclaría, sería un problema. Entonces la forma de transportar lípidos a nivel sérico es gracias a las lipoproteínas, ¿bien? Estas lipoproteínas pueden tener diferentes densidades y diferentes componentes, ¿bien? Más que nada acá me voy a focalizar en las densidades, ¿sí? Están los kilomicrones, que son las más grandes, están las HDL, que son las High Density Lipoproteins, ¿sí? O sea, las proteínas de alta densidad. Están las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, las VDL, las de muy bajita densidad, las de densidad intermedia, ¿sí? Y más o menos eso sería la escala. De todas esas que más adelante las vamos a ver, porque fíjense en lipoproteínas, estamos en lo que es la clasificación de ácidos grasos, perdón, de lípidos complejos, ¿sí? Acá las que me interesa para que ustedes entiendan este concepto son dos. La LDL, ¿sí? Las lipoproteínas de baja densidad, y las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. Ambas dos se encargan de transportar colesterol. Es más, a lo criollo le decimos colesterol bueno a la HDL y colesterol malo a la LDL, ¿sí? ¿Y por qué bueno y malo? Porque el transporte que hacen, ¿sí? Es inverso. Cuando hablamos de las LDL, transportan la mayoría del colesterol plasmático hacia los tejidos extrahepáticos, ¿vamos? O sea que me va todo esto hacia los tejidos, ¿sí? Cuando hablamos de la HDL, esta moviliza en lo que se llama transporte reverso de colesterol, ¿sí? El colesterol de los tejidos periféricos hacia el hígado, ¿sí? Donde se lo elimina en forma de colesterol libre y sales biliares, ¿sí? O sales biliares, ¿estamos? Entonces, básicamente ustedes muchas veces van a ver, esperen que les dibujo, ¿sí? Como si fuera el vaso sanguíneo. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Me dicen, el HDL, ¿qué hace? El HDL me deposita colesterol, lo voy a poner en naranja porque, bueno, en amarillo, ¿sí? El LDL, ¿sí? ¿Qué hace? Me deposita colesterol, ¿sí? Acá. Y el HDL lo que estaría haciendo es, me está sacando colesterol. Entonces el que me lo saca es el HDL.
y me lo lleva ¿hacia dónde? Hacia el hígado, donde yo esto lo puedo eliminar como colesterol libre o como sales biliares. Y por otro lado, el LDL, ¿sí? Por el contrario, ¿qué hace? Este me deposita colesterol, ¿sí? Entonces, este sería el malo, ¿sí? Y el HDL este sería, perdón, el bueno. ¿Estamos? Eso es para que se entienda por qué me dicen bueno y malo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa cuando uno consume entonces estos ácidos grasos saturados en exceso? Cuando los consumimos en exceso, lo que pasa es que los receptores o la afinidad de los receptores celulares del cuerpo hacia el LDL disminuyen, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Es necesario que este receptor de LDL que está sintetizado por un montón de células, ¿sí? Lo que hace es, ¿sí? Cada 5 minutos más o menos, aunque hayan unido o no una molécula de LDL, lo que hacen es generar una endocitosis y transporta ese colesterol hacia el citoplasma en los endosomas y de esa forma, ¿sí? Lo puede utilizar la célula para generar diferentes productos. ¿Vamos? Como por ejemplo esas hormonas esteroideas que habíamos hablado hace un rato. ¿Bien? Entonces, chicos, es muy importante que la expresión y la funcionalidad de los receptores de LDL sean como corresponden, porque va a ser lo que me determina la concentración sérica, o sea, la concentración de colesterol o de LDL en sangre, ¿sí? Imagínense que tenemos, si estos receptores funcionan, ese LDL que pasa de la sangre hacia adentro de las células. Entonces lo bajo de la sangre y tengo menos chances de que se me esté depositando en cualquier otro lado, ¿sí? En cambio, si los receptores no funcionan, ¿sí? Porque no los tengo o porque tengo este consumo de ácidos grasos que interfiere en la síntesis o en la afinidad de estos receptores por esta molécula, ahí estamos en problemas. Este LDL se va a empezar a quedar acumulando y me va a generar una hipercolesterolemia, ¿sí? O sea, un aumento del colesterol en sangre que no está bueno para nadie, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el consumo de los ácidos grasos saturados, ¿sí? En exceso, ¿sí? Me disminuye la afinidad para los receptores celulares del LDL, ¿sí? Eso hace que también aumente la síntesis de colesterol y por otro lado lo que nos preocupa es que me genera un efecto trombogénico, ¿sí? Cuando hablamos de efecto trombogénico es de que se generen trombos, o sea que son depósitos de estas sustancias lipídicas sobre la pared de los vasos sanguíneos, ¿sí? O sea, principalmente de las arterias, lo que a futuro me puede generar una obstrucción y eso sería un bajón, ¿sí? Cuando ustedes seguramente vieron en primeros auxilios y uno hablaba del infarto, ¿sí? Agudo de miocardio, generalmente lo que pasaba es que tenía una obstrucción ¿de qué? De las arterias coronarias, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente que tiene malos hábitos de vida, ¿sí? Con respecto al consumo en exceso de los lípidos, o tiene patologías que son genéticas, que le generan una hipercolesterolemia, ¿sí? Lo que nos preocupa más que nada es que se deposite esta grasa, ¿sí? Hablándolo mal y pronto, en las arterias y que esto después me genere un trombo, ¿sí? Que me ocluya el pasaje de la sangre, ¿sí? Y a consecuencia me dé un infarto del tejido que depende de esa arteria para poder recibir nutrientes y oxígeno, ¿bien? Es más, hay un montón de medicamentos, es tan importante este funcionamiento que lo conocemos, que hay un montón de medicamentos que son hipocolesterolemiantes, o sea que lo que hacen es intentar bajar, ¿sí? El colesterol en sangre, ¿sí? O la cantidad de estos grasas en sangre, que por ejemplo son las estatinas, y lo que hacen estos, ¿qué hacen? Me inhiben una hormona, ¿sí? Que es la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, no importa ese nombre, pero entiendan que esta es una de las hormonas que participan en la síntesis endógena del colesterol. Entonces, si yo inhibo esta síntesis endógena, ¿qué va a necesitar la célula? Incorporar mucho más, ¿sí? Colesterol de parte de la sangre. Entonces eso le baja la cantidad de colesterol sérico al paciente. ¿Estamos? Bien, más que nada, chicos, esto es para que se entienda, ¿sí? En resumen, ¿qué es? ¿De dónde vienen los ácidos grasos saturados? Principalmente del reino animal, ¿sí? Si los consumimos en forma normal, digamos, o regulada, no hay problema. Si los consumimos en excesos, estos lo que hacen es, me disminuyen el número, la afinidad de los receptores para el LDL, estas lipoproteínas de baja densidad que transportan colesterol, ¿sí? Lo que hace que me aumenta el colesterol en sangre, me aumenta la síntesis de colesterol y tenemos para preocuparnos que esto puede tener un efecto trombogénico. Esta formación de depósitos, ¿sí? De grasa, ¿sí? En las arterias que me pueden llevar a oclusiones que terminen infartando o privando de nutrientes y oxígeno a los tejidos del cuerpo.
¿Y se acuerdan que en la clase de proteínas, cuando hablamos de los aminoácidos, los clasificábamos en esenciales, no esenciales y condicionados? Bueno, para los que son los ácidos grasos, ¿sí? Acá tenemos algo muy parecido. Podemos separar en ácidos grasos esenciales y ácidos grasos no esenciales. ¿Estamos? Porque nosotros, los que son no esenciales, que son los que producimos de forma endógena, o sea que los podemos sintetizar nosotros, son los ácidos grasos saturados. ¿Estamos? Eso no hay ningún problema, los podemos hacer y no me hace falta incorporarlos de las dietas, ¿sí? Como buenos animales que somos, los podemos sintetizarlos. Ahora, ¿qué pasa? A todos los que son los ácidos grasos insaturados, ¿sí? No los hacemos nosotros. Si no los incorporamos de la dieta, estamos en problemas. O sea, sí o sí tenemos que incorporarlos de lo que comemos. Por eso, a los ácidos grasos insaturados, ya sean mono o sean poli, le decimos ácidos grasos esenciales. Ahora nos toca hablar de los ácidos grasos insaturados. ¿Estamos? Estos que si tenían un solo enlace de carbono doble iban a ser monoinsaturados, como los que tenemos acá en pantalla, y los que si presentaban más de un enlace iban a ser poliinsaturados, que son los que nos va a quedar por ver. ¿Sí? En la foto fíjense que tienen ahí una palta, tienen aceite de oliva, aceitunas, frutas secas, ¿sí? Porque esos son la mayoría de las fuentes donde podemos conseguir este tipo de ácidos grasos, ¿sí? Uno de los más representativos es el ácido oleico, ¿sí? Que este es muy abundante en las células animales, ¿bien? Como por ejemplo en la carne de pavo, ¿sí? En el pollo, en el cerdo, pero también es muy rico en esto que marcamos recién, que son en los aceites de oliva, el aceite de girasol, en la soja, en las semillas de uva, ¿sí? En las pasas de uva, ¿bien? Entonces, lo que me interesa más que esto, fíjense también al costado, tiene el ejemplo de algunos monoinsaturados, pero lo que me interesa es estos efectos biológicos. Recuerden que lo que estamos hablando acá en esto que me dice reduce el colesterol total y reduce el LDL, que era el malo, ¿sí? Sin disminuirme el HDL, que es el bueno, ¿sí? Está bastante bien. Ahora, esto debe ser cierto siempre y cuando estemos hablando del consumo de ácidos grasos monoinsaturados en moderación, ¿sí? Recuerden que todo lo que sea en extremo, tanto lo que es la carencia como el exceso, va a ser un problema. Lo venimos hablando del principio de que el cuerpo del ser humano trabaja en equilibrio, está todo regulado. Cuando me voy para un lado para el otro y tenemos un montón de problemas. Y esto también es cierto para nosotros. Ustedes piensan en las conductas de los seres humanos, siempre los extremos nos llevan a problemas, ¿sí? Entonces con el consumo de los alimentos lo mismo, ¿sí? O sea, mientras sean consumo moderado de estos ácidos grasos, son buenísimos para nosotros con respecto al tipo de efecto biológico que tiene y cómo esto actúa en el colesterol. Si hablamos de los ácidos grasos poliinsaturados, acuérdense que podían ser omega 3 o omega 6. Esto ya se los había mostrado, pero bueno, acá está buenísimo porque tienen el dibujito, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el grupo funcional, ¿sí? Entonces vamos a marcarlo para que no se nos quede acá. Este es el grupo funcional, ¿sí? Donde tengo el carboxilo, ¿sí? Ahora, si yo quería contar a los que van a ser los carbonos alfa, ¿sí? Los contábamos a partir del grupo funcional, el 1, el 2, el 3, ¿sí? Esperen que podemos tener ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar a 20 en esta cadena, ¿sí? Ahora, cuando hablábamos del carbono que va a ser el omega, ¿sí? Fíjense que lo tenemos acá, ¿sí? Empieza a ser el carbono el 1, es el más alejado del grupo funcional. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos el carbono omega 1, el carbono omega 2, el carbono omega 3. En este caso, fíjense que recién el primer enlace doble que tengo en esta cadena, ¿sí? Del ácido graso está en el carbono 3. De ahí que se llame omega 3, ¿sí? O sea, 3, porque a esa altura encontramos la unión doble del carbono, ¿sí? Omega. ¿Bien? Vamos a ver que hay algunos precursores de estos ácidos grasos, que son el ácido alfa-linoleico, ¿sí? Y esto incluye a estos dos ácidos grasos que son el EPA y el DHA, ¿sí? El docosapentaenoico, ¿sí? Y el docosahexaenoico, ¿sí? Fíjense que tienen esos nombres complicados, no me interesa que ustedes lo sepan, ¿sí? Más que nada es para que tengan idea de dónde viene este omega 3, que resulta ser muy bueno, ¿sí? Principalmente todo lo que es el alfa-linoleico viene de la soja, las frutas secas, ¿sí?
en algunos aceites de las plantas, como el aceite de linaza, el aceite de soja, de cánola, ¿sí? Algunas semillas como las de chía, las nueces negras, bien, y después viene mucho este omega 3 con respecto a los que son pescados y mariscos, ¿sí? Sobre todo los pescados grasos de agua fría, como el salmón, ¿sí? La caballa, el atún, las sardinas, ¿bien? Por eso tienen ahí al costado esas imágenes, ¿bien? Y decimos que los poliinsaturados, los omega 3 y los omega 6, bueno, pero particularmente los omega 3 son muy buenos porque tienen efecto antitrombótico, o sea, lo contrario a esta generación de trombo de las que habíamos hablado con el depósito de LDH, ¿sí? Disminuyen la densidad plaquetaria, prolongan el tiempo de sangría, descienden la tensión arterial, o sea, son todas cosas que contribuyen a un buen funcionamiento cardíaco de vuelta, siempre y cuando estemos hablando del consumo en moderación. Acá tenemos al omega 6, ¿sí? Este viene de las nueces, del pan integral, muchos aceites vegetales, de los huevos, ¿sí? De algunas de las aves de corral, de la soja y bueno, también lo que es la palta, ¿bien? Los precursores de todo esto, de la serie, o sea, de lo que es el gamma linoleico y el arquidónico, ¿sí? Es el ácido linoleico, ¿sí? Vamos a ver que esto, cuando hablamos de omega 6, fíjense de vuelta, acá tenemos, esperen que lo voy a marcar, este es el grupo funcional, ¿sí? Entonces, si nos vamos hacia lo que va a ser el carbono omega, es el más lejano de todo esto, que acá tengo el 1, fíjense entonces que contamos, ¿no es cierto? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, y recién en el carbono 6, ¿sí? De estos, yo tengo el doble enlace. ¿Sí? Por eso esto es omega 6, ¿bien? Y el omega 6 también es muy bueno porque fíjense que me reduce en realidad el colesterol total, ¿sí? Tanto el LDL como el HDL, y el problema es que en excesos, un exceso de consumo de los que van a ser estos ácidos grasos poliinsaturados omega 6 pueden resultar inflamatorios para el cuerpo, ¿sí? Que no se los banca demasiado bien. Bien chicos, antes de seguir con los tipos de lípidos, seguir hablando de ellos en detalle, vamos a hacer un cambio con respecto al power que ustedes tienen, ¿sí? Les saqué la diapo que decía funciones de los ácidos grasos, porque me pareció bastante redundante. Ya habíamos hablado de las funciones de los lípidos y eso era simplemente para remarcar, che, los ácidos grasos también cumplen esas funciones de forma individual, entre ellos algunas funciones de esas. Entonces lo saqué para no confundirme, prefiero que se queden con las funciones de los lípidos. Y les agregué esto, yo hace rato que les expliqué qué significaba que formaban micelas, ¿sí? O que fueran moléculas anfipáticas, pero antes de seguir quería agregarles esta diapo para que aquello que hablé no quede colgado y que por ahí lo puedan reforzar viendo este concepto. Además, viendo que ya casi es una hora que estoy hablando, ¿sí? Probablemente ya se han olvidado de que miércoles era una molécula anfipática, ¿sí? Así que lo retraemos acá porque esto va a ser importante para que me entiendan cuál va a ser la estructura de las lipoproteínas, ¿bien? Entonces, vamos con esto, ¿sí? Cuando decimos que una molécula es anfipática, es porque justamente está pasando esto que está representado con el dibujito, ¿sí? ¿Se ven acá que este es un ácido graso? Ven que tengo una cabeza, ¿sí? Y tengo unas patitas, ¿sí? Una cabeza y la cola. La cabeza esta que está acá, que está enamorada del agua, sería ¿quién? Este, que es el grupo funcional y es ¿sí? el grupo funcional carboxilo, ¿sí? Y estas que son las patitas o las colas serían ¿qué cosa? La cadena, que está en la cadena de carbono, que está unida solamente a los hidrógenos, ¿bien? Esto, si te das cuenta, entonces, la cabeza ama el agua, las patitas odian el agua y esto es una sola estructura. Entonces, cuando una molécula se da con una región de la misma tiene, si es hidrofílica, o sea, filis ama hidro del agua, y una región es hidrofóbica, ¿sí? Hidroagua, fobia, que es odio, y lo que es miedo, perdón, y a lo que le tenemos miedo terminamos odiándolo, ¿sí? Se conoce que esa molécula entonces es anfipática o tiene carácter anfipático, ¿sí? Entonces vamos a ver que la cabeza es la región polar y la cola es la región apolar, ¿sí? Cuando se mezclan con el agua, estos lípidos, ¿sí? O los ácidos grasos van a reaccionar formándome tres estructuras diferentes. Me pueden formar una monocapa, me pueden formar una bicapa o me pueden formar una micela, ¿sí? Que estas micelas, depende de la estructuración que tengan, pueden ser propiamente micelas o pueden ser llamados liposomas, ¿sí?
Cuando tenemos formado una bicapa, si se fijan, tenemos a las cabezas polares, ¿sí?, hidrofílicas de los ácidos grasos en contacto con el agua, y a las colas apolares hidrofóbicas en contacto con el aire. Cuando ustedes hablaban del pulmón, ¿sí?, y hablábamos del alveolo, ¿se acuerdan? Podríamos decir que el líquido surfactante, esto que hace que se mantenga estable el alveolo y no se colapse, ¿sí?, es lipídico, ¿bien? Y en ese caso las cabezas están en contacto con el medio acuoso y las patitas están en contacto con todo lo que va a ser el aire del alveolo, ¿bien? Y en esto, fíjense en que es lo mismo, pero cuando me forma la bicapa, que es como se pasa en las membranas celulares, fíjense que se organiza de tal manera que me quedan, ¿qué cosa? Las cabezas hidrofílicas en contacto con el medio acuoso y las colas, que son hidrofóbicas, enfrentadas una con las otras, formándome acá una verdadera bicapa lipídica, ¿sí?, o una bicapa de ácidos grasos. En este caso, ¿sí?, lo que hacen es formar una estructura radial con un centro donde solamente tengo, ¿qué cosa? Una región hidrofóbica, y todas las cabezas hidrofílicas quedan como generándome esta ronda donde están protegiendo a que ni por ninguno de estos lados pase el agua y me molesta la zona hidrofóbica, ¿sí? Por eso cuando ustedes ponen una gota de aceite, como les comentaba, en un vaso de agua, me queda completamente redondito y no se me mezcla, ¿sí?, me queda separado. O vienen un montón de sus productos de belleza, ¿sí?, que tienen esas fases que si ustedes las quieren mezclar tienen que recontra sacudir, pero después cuando las dejan en reposo vuelve cada una de sus zonas a donde correspondía, no se mezclan, ¿sí? Y esto es interesante cuando estamos hablando acá de la capacidad del liposoma o micela. Esta es la forma en que los ácidos grasos, los lípidos, pueden ser acarreadores o pueden transportarme sustancias, ¿sí? En el caso de las micelas, acá lo que voy a poder transportar van a ser, por ejemplo, vitaminas que sean liposolubles, o sea que están bien protegidas en la región hidrofóbica. Y en los liposomas, el núcleo, que está acá, me puede transportar, por ejemplo, vitaminas que sean hidrosolubles, o sea que se llevan bien con el agua, mientras que entre las patitas acá, ¿sí?, apolares que tenemos de estos ácidos grasos, puedo transportar, por ejemplo, vitaminas que sean, ¿sí?, hidrofóbicas. Bien, entonces de esa manera puedo transportar dos tipos de sustancias con diferentes relaciones de agua, con el agua en una misma estructura. ¿Estamos? Ahora sí, ¿sí?, volvemos a los lípidos y vamos a prestar atención un poquito más en detalle a lo que es la clasificación. Igual, chicos, lo que más me importa es que ustedes me puedan entender el gráfico de clasificación que hicimos al principio, ¿sí? En estas diapos lo que me salen son un par de detalles y para que quede todo prolijo, que puedan ver bien la estructuración química de estas moléculas, ¿bien? Pero presten atención cuando yo les digo esto me interesa y el resto yo se los explico para que no les quede ningún vacío en la materia, pero obviamente reforcemos lo que me interesa que ustedes presten atención, sobre todo para el tema del parcial y no quemarse la cabeza al cohete, ¿sí? Arrancamos con los lípidos simples, donde teníamos solo a los acilgliceroles, ¿sí? Estos son ésteres de glicerol unidos a ácidos grasos, ¿sí? Hablamos de que son ésteres, ¿por qué? Porque en esta unión que tenemos acá, con los ácidos grasos, ¿qué hicieron? Perdieron una molécula de agua, ¿sí? Esto yo les comentaba cuando lo hemos visto que podían ser, ¿qué cosa? Podían ser monoacilgliceroles cuando yo tendría un solo ácido graso, diacilgliceroles si tuvieran dos, ¿sí? Y cuando tienen una pérdida de 3 moléculas de agua, se unen aquí a 3 ácidos grasos y me forman los famosos triglicéridos. Bien, si se dan cuenta, acá no pueden formar puentes de hidrógenos con el agua, ¿sí? Por lo tanto, son completamente hidrofóbicos. Bien, en lo que vemos la diapo pasada, ¿sí?, que teníamos a las características de estas moléculas anfipáticas, y teníamos que el grupo funcional, el carboxílico, podía generar entonces puentes de hidrógenos con el agua, porque lo que hace es se disocia en medios acuosos, pierde un hidrógeno, por eso es un ácido, y eso le da la capacidad de tener enlaces puentes de hidrógenos, y por eso era hidrofílico, ¿sí? Acá, como no puedo hacer eso, es completamente hidrofóbica la molécula. Dentro de los que van a ser los lípidos simples, también teníamos a las ceras, ¿sí? Fíjense que básicamente son cadenas largas de ácidos grasos que están unidas a alcoholes mediante estos enlaces del tipo éster, ¿sí? En algunos casos pueden ser que, si estamos hablando de las ceras que son de origen vegetal,
tengan algunos carbohidratos sencillos en su composición, ¿estamos? Pero siguen siendo clasificados como lípidos simples. Esto ya se los había comentado, ¿sí? Fíjense que acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? La cera de las abejas, la cera que recubrió las plantas, ven que tiene acá la gotita como que está resbalando, ¿sí? Lo mismo que acá, ven que tienen la pluma como si fuera de un ave y están viendo las gotitas de agua que no pueden, ¿sí? Estar empapando a la pluma, sino que tienen, al tener esta cubierta de cera, que es un lípido hidrofóbico, lo que hace es repele el agua, ¿sí? Evitando que el agua se adhiera o que penetre en la superficie, ¿sí? Entonces esto, como les decía, estamos repasando lo que habíamos hablado en la diapo de la clasificación de lípidos. Ya hablamos de los lípidos simples, nos quedan los lípidos complejos, ¿sí? Arrancamos con estos que son los fosfolípidos. Si se acuerdan lo que les había comentado, teníamos un alcohol que puede ser, en este caso, el glicerol o puede ser la esfingosina, ¿sí? Y ese alcohol, en vez de estar unido a 3 ácidos grasos, va a estar unido a 2 ácidos grasos y el tercer carbono del alcohol va a estar unido a un grupo fosfato, ¿sí? Si el alcohol es el glicerol, lo que tengo es un glicerofosfolípido, y si el alcohol es la esfingosina, lo que tengo es un esfingolípido, ¿bien? Acá en esta diapo lo que tenemos para ver es la estructura de un glicerofosfolípido, ¿sí? Fíjense que identificamos primero acá en amarillo al alcohol, ¿sí? Este alcohol en su primer carbono tiene un ácido graso, en su segundo carbono tiene un ácido graso, y en su tercer carbono, ¿sí? Acá lo que encontramos es un grupo fosfato. Este grupo fosfato, ven que acá puede estar unido a una cadena R, que R era un radical o una cadena carbonada, ¿sí? O sea que yo tengo la posibilidad de, a esta estructura básica, que me forma un glicerofosfolípido, unirle, por ejemplo, otro alcohol. Yo le puedo unir acá la serina, la heteroalanina, la colina, la fosfatidilglicerol, ¿sí? El fosfatidilglicerol, ¿sí? Y de esa manera generar, ¿sí? Otras estructuras como la fosfatidilcerina, la fosfatidilestolaramina, la fosfatidilcolina y la cardiolipina, ¿sí? Cada una de estas va a tener funciones recontra importantes para nuestro cuerpo, ¿sí? Si hablamos de la fosfatidilcerina, ¿sí? Esta la vamos a encontrar en concentraciones muy altas en el cerebro, donde va a ser responsable de mantener fluido, ¿sí? A las membranas celulares y me va a ayudar para poder preparar y procesar los nutrientes esenciales. O sea, básicamente me ayuda a que las neuronas puedan, ¿sí? Obtener a lo que va a ser la glucosa. Si hablamos de la fosfatidil heteroalanina, también le podemos decir cefalina. Este es un fosfolípido, sí, son todos fosfolípidos estos, que está presente en las membranas celulares y es uno de los más abundantes en los tejidos humanos. Si hablamos de la fosfatidilcolina, ¿sí? También le podemos decir polenilfosfatidilcolina, ¿sí? O le podemos decir lexitina, ¿sí? Este, junto a las sales biliares, va a ayudar mucho a la solubilización de los ácidos biliares en la bilis y es uno también de los principales constituyentes de las bicapas lipídicas en las membranas celulares, ¿sí? Y finalmente las cardiolipinas, ¿sí? Son súper importantes, las asociamos a las mitocondrias y sobre todo, bien dice cardiolipinas, a las mitocondrias que están trabajando a full en el corazón, ¿sí? Estas cardiolipinas lo que hacen me dan estabilidad de las membranas de la mitocondria, ¿sí? Me ayudan a la producción de la energía, o sea, hacen que en las mitocondrias, ¿sí? Funcione correctamente esas proteínas que están implicadas en lo que es la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. También me ayuda a regular la apoptosis, que recuerden que la apoptosis será la muerte celular programada, ¿sí? Ayudando a que estas mitocondrias aguanten más tiempo, ¿sí? Tiene también una función antioxidante, ayuda a que se protejan estos elementos, estas organelas, de los daños que causan los radicales libres y todo lo que es el estrés oxidativo. Y también podemos ver que la podemos encontrar en las membranas de las plaquetas sanguíneas y sabemos que participa en algún punto en todo lo que es la coagulación, ¿sí? Entonces fíjense que realmente estos elementos tienen mucha importancia a nivel de lo que es la biología, ¿sí? O sea, el funcionamiento de las funciones orgánicas del paciente. En esta diapo lo que estamos viendo, ¿sí? Son a los esfingolípidos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos cómo cambia la estructura. Ven que el alcohol acá no es la glicerina, sino que es la esfingosina.
y se le une acá un solo ácido graso, ¿sí? El tercero de los carbonos está ocupado, ya estructuralmente necesario para formar este alcohol, ¿sí? El segundo carbono tiene, como les decía, el ácido graso, y en el primer carbono que está acá, ven que dice X, porque en realidad esto que está acá puede tener como sustituyente a cualquiera de los elementos que están acá en la fórmula, ¿sí? Los primeros dos que tenemos acá es, si el X el sustituyente es un hidrógeno, lo que se nos forma es una ceramida, ¿sí? Las ceramidas son súper importantes, son un componente natural de la piel, ¿sí? Y literalmente lo que hacen es regular el intercambio de líquidos entre el interior y el exterior de la piel, ¿sí? Entonces intervienen en la estabilidad y en la capacidad de función que tiene esa barrera de permeabilidad, regulando el balance hidrolípico cutáneo, ¿sí? O sea que para mantener la salud cutánea son súper importantes. Entonces ustedes vieron que se puso ahora de moda esta marca, ¿sí? Cosmética, bien barra médica, con a lo que es tratamiento para la cutánea para la piel, que la verdad que está muy buena, se llama CeraVe, ¿sí? Justamente ese cera que ven ahí es de las ceramidas, ¿sí? Hay un montón de ceramidas diferentes en la piel, básicamente, en otros lados también, pero que son súper útiles a este nivel, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Si yo a este grupo, ¿sí? Lo sustituyo por una fosfocolina, lo que obtengo es la efingomielina, ¿sí? La efingomielina, bien, la vamos a encontrar formando parte de la vaina de mielina que rodeaba y aislaba eléctricamente a los axones de las células nerviosas. Por lo tanto, la efingomielina cumple un papel súper importante como aislante, ¿sí? Para todo lo que va a ser la señalización celular, ¿sí? O sea, me ayuda mucho más al funcionamiento de los que van a ser las neuronas. Después tiene otras funciones también, ¿sí? Regulación de la apoptosis, tiene un montón de cosas que son detalles, pero bueno, básicamente sirve mucho a nivel de lo que es el cerebro, ¿bien? Y ahora, fíjense que el último grupo, ¿sí? Todos los sustituyentes que tenemos acá, son los clasificados como glucolípidos. Porque ¿qué pasa? Yo puedo tener unido acá un monosacárido, y de esa forma voy a obtener un glucocerebrósido, o un cerebrósido básicamente dicho. Puedo tener disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, ¿sí? Y voy a obtener globósidos. O si tengo acá ya un oligosacárido, bien, lo que voy a obtener es un gangliósido, ¿sí? Entonces, cuando el fingolípido, ¿sí? En el último de sus sustituyentes tiene a un glúcido, a un hidrato de carbono, se los considera glucolípidos, ¿bien? Que son la unión entonces de una ceramida más un monosacárido, ¿sí? Un disacárido o un oligosacárido, ¿estamos? Porque en realidad, si se fijan, esta estructura que tenemos acá es muy parecida a lo que sería una ceramida, ¿sí? Y después tenemos el hidrato de carbono, ¿bien? Básicamente lo único que me interesa que ustedes sepan acá es la clasificación, ¿estamos? Y en qué se basa esto que tenemos el cambio del alcohol con el ácido graso y que la diferencia del sustituyente nos da este tipo de elementos, ¿estamos? Ceramida y efingomelina como dos ejemplos, ¿sí? Y después que se acuerdan de los glucolípidos. Si yo les pregunto, dentro de los glucolípidos, ¿cuáles podemos tener? Cerebrósidos, ganglósidos, globósidos. ¿Qué me cambia entre uno y otro? Si están unidos entonces, ese grupo sustituyente que está unido a la ceramida, o sea, al ácido graso, más la enfingosina y demás, ¿sí? Si es un monosacárido, si es un disacárido, etcétera, o si es un oligosacárido. ¿Estamos? Eso es lo que realmente me interesa de esta diapo. Esta diapo se las agregué, no dice nada nuevo tampoco, ¿sí? Es simplemente una forma de resumir todo esto que estábamos hablando recién, ¿sí? Fíjense que me habla de los glicerolípidos, fosfolípidos y efingolípidos, ¿sí? Los glicerolípidos me los separa en los acilgliceroles, donde yo tengo un glicerol que podría estar unido a 1, 2 o 3 ácidos grasos. Acá me marca particularmente los triacilgliceroles o los triglicéridos, ¿sí? Porque estos terminan siendo recontra importantes para nosotros, ¿sí? Por un lado, en realidad, porque a nivel funcional, ¿sí? Uno obtiene energía, bien, de estos triglicéridos. Pero está bueno que los tengan en cuenta, ¿sí? Que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era una molécula completamente hidrofóbica? Entonces su regulación, cuando están muy elevados, va a ser mucho más complicada que, por ejemplo, la regulación del colesterol. Entonces es más preocupante en un paciente que tiene alto los triglicéridos que un paciente que tenga alto el colesterol, por ejemplo. ¿Bien?
Después teníamos a los glicerofosfolípidos. Fíjense que ahí me están como compartiendo entre el glicerolípido y el fosfolípido. ¿Por qué? Porque tengo agregado un grupo fosfato, ¿sí? Tengo los dos ácidos grasos y el alcohol sigue siendo el glicerol. Y después en esa cabeza polar, esa era la cadena R, donde podíamos agregarles otros alcoholes y tener estos ejemplos que habíamos nombrado hace un ratito. La fosfatidilcolina, la fosfatidiletanolamina, la fosfatidilserina y la coriolipina como unos ejemplos. Ahora, cuando me cambiaba el alcohol, que ya dejábamos de lado al glicerol y aparecía la esfingosina, ¿sí? Podíamos tener a los esfingofosfolípidos, ¿sí? Donde teníamos a la esfingomielina, ¿bien? Y después teníamos a los glucolípidos, donde teníamos a los cerebrósidos, gangliósidos y globósidos, que dependía de qué tipo de monosacárido era el que yo tenía unido ahí, si en realidad un monosacárido, un disacárido o un oligosacárido. ¿Estamos? Bien, pasamos a los que son las lipoproteínas, ¿sí? Que decimos que va a ser la unión de lípidos, ¿sí? A este tipo de proteínas que se llaman apolipoproteínas. Bien, esto me va a facilitar poder vehiculizar estos lípidos por todo lo que va a ser el torrente sanguíneo, ¿sí? Si se fijan, este está buenísimo el dibujo porque les va marcando todo lo que tenemos. Fíjense que encontramos una envoltura que es apolar, o sea que esto puede estar en contacto con el agua. Y tenemos acá un núcleo que va a ser apolar, que es completamente hidrofóbico. ¿Qué tenemos en la estructura polar? ¿Sí? Vamos a encontrar acá el colesterol, que está marcado con rojo, ¿sí? Vamos a encontrar a los fosfolípidos, que están marcados acá con los circulitos y las patitas que están viendo acá, ¿sí? Y vamos a encontrar las diferentes apoproteínas que tienen diferentes nombres, no importa eso, pero son las que tienen todas marcadas acá como si fueran, ¿sí?, grajeas de colores. ¿Bien? Y en el medio, formándome el núcleo lo que tenemos es, ¿sí?, también ésteres de colesterol y los triacilgliceroles, ¿sí? Entonces, este conjunto, ¿sí?, de proteínas y de lípidos es lo que llamamos y conocemos como lipoproteínas. En esto tenemos un concepto donde vemos a las lipoproteínas clasificadas según su densidad. De menor a mayor tenemos a los kilomicrones, ¿sí?, a las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, a las IDL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia, y acá tenemos estas que ya les habíamos nombrado, que son LDL, las de baja densidad, y las HDL, que son las de alta densidad, ¿sí? Tengan en cuenta que acá tienen marcado bien cómo están formados estas estructuras para que entiendan estos dibujos que tienen, que me representan. Y estas, por ejemplo, son diferentes tipos de apolipoproteínas que podemos tener uniendo en realidad, formando estas estructuras y ayudando a transportar diferentes tipos de lípidos, ¿sí? Como por ejemplo, en los kilomicrones se transportan los triacilgliceroles de la dieta, en las VLDL los triacilgliceroles endógenos, en las IDL colesterol esterificado, igual que en LDL, ¿sí? En HDL colesterol también y fosfolípidos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, cada una de esas apolipoproteínas tienen funciones también. Si uno habla de, por ejemplo, la A, ¿sí?, la A1 tiene una función activadora de una enzima llamada LCAT o lecitincolesterol aciltransferasa, ¿sí? Y eso lo que me ayuda es justamente para poder movilizar, ¿sí?, a lo que va a ser el colesterol. Después tenemos a B100, ¿sí?, que podría ser un ligando para receptor de LDL, ¿sí? Tenemos también a B48, que se sintetiza en el hígado y lo que hace también es transportar y eliminar colesterol, ¿sí? Tenemos a la E, que es un ligando para el receptor en el hígado y en el receptor de LDL, ¿sí? Entonces fíjense que en realidad todas estas proteínas lo que hacen es ayudarme justamente a transportar los diferentes tipos de lípidos que tenemos, ¿bien? Y otra vez tenemos bien remarcado acá para que nos quede claro la diferencia entre el LDL y el HDL, ¿sí? Fíjense que el LDL me lo pone como malo porque me deposita colesterol, ¿sí? Y el HDL me lo pone como bueno porque me saca colesterol. Les haré este dibujito con las carretillas que era el que les había nombrado hace así ya 1 hora y cuarto atrás, ¿bien? Donde pueden ver entonces cómo el depósito de colesterol en las arterias por el LDL, ¿sí?, nos puede llegar a esta placa que se llama placa aterosclerótica, que nos preocupa porque a partir de eso se puede formar un trombo, ¿sí?, que me ocluya este espacio y ahora si no pasa nada, ¿sí?, tenemos un problema a nivel fisiológico para el paciente, ¿sí?
De esta diapo, sí, ya habíamos hablado al principio. Yo ya les hice la introducción cuando les hablé del cuadro y presten atención ahí, que ahí está lo que me interesa, ¿sí? Lo mismo que con la diapo pasada, ¿sí? En un momento les voy a preguntar que me digan las funciones de las apolipoproteínas, ¿sí? En específico. Che, ¿qué hace a uno? No me interesa eso, ¿sí? Sí que conozcan que específicamente las apolipoproteínas son las que están asociadas a estos lípidos para su transporte. Bien, o sea, acuérdense acá las cosas más grandes, ¿bien? Y en esto, que era como la última clasificación que teníamos, donde veíamos a los derivados, por ejemplo, a partir de los lípidos, ¿bien? O aquellos que estaban asociados, ¿sí? Teníamos a los terpenos, a las prostaglandinas y a los esteroles, ¿sí? Ya les hablé de los mismos, ¿bien? Pero, por ejemplo, vamos a repasar. Cuando hablamos de los terpenos, hablamos de que son compuestos que se derivan de un hidrocarburo que se llama isopren, ¿sí? Pueden también ser poliisoprenos, ¿bien? Ahí tienen el farnesol, el geraniol, ¿bien? Y estos tienen también, como son justamente hidrocarburos, tienen formas cíclicas como los carotenos, ¿sí? Las vitaminas A, la vitamina K, la vitamina E, ¿bien? Fíjense en carotenos, ¿sí? Los tenemos en las zanahorias, ¿sí? Y le dan la coloración esa naranja, ¿sí? Entonces vieron que a veces uno puede generar una hiperpigmentación por exceso de carotenos, ¿sí? Los que comen muchas zanahorias y después se van a tomar sol, van a quedar medio naranjas. Entonces ya habíamos hablado de los terpenos, también estos que eran responsables básicamente del olor, ¿no es cierto?, de característico de un montón de frutas, etcétera, ¿sí? Después teníamos a las prostaglandinas. Estas se sintetizan a partir de ácidos grasos esenciales, o sea, ellos que incorporamos de la dieta, ¿sí? Me da lugar a leucotrienos, endoperóxidos cíclicos, ¿sí? Estos que actuaban como moduladores celulares de un montón de funciones, ¿sí? Entonces fíjense en que los endoperóxidos cíclicos ayudan a prostaciclinas y tromboxanos, ¿sí? Las prostaglandinas afectan y actúan sobre diferentes sistemas del organismo, incluyendo el sistema nervioso, el músculo liso, la sangre, etc. Y regulan las funciones como la presión sanguínea, la coagulación, la respuesta inflamatoria alérgica, la actividad del aparato digestivo, ¿sí? Por ejemplo, las prostaglandinas son las que se van a la miércoles. Vieron que a veces cuando estamos indispuestas, ¿sí? Estamos descompuestas al mango, y eso es porque se liberan un montón de estas prostaglandinas, ¿sí? Que estimulan a todo lo que es el aparato digestivo, y de esa manera así pasa todo mucho más rápido, y por eso predominan las deposiciones líquidas o la diarrea, ¿bien? Y por último, ahora sí, estos son los que más me interesa porque quiero hacerles el hincapié con lo que es el colesterol y las patologías de las placas ateroscleróticas, que ya lo vimos comentando, pero para que lo veamos bien, porque esto tiene mucho sentido cuando podemos estudiar al paciente para ver las oclusiones que tiene y demás, son los esteroles, ¿sí? Estos son derivados también de otro hidrocarburo, que es el ciclopentano perhidrofenatreno, ¿sí? Y ahí tenemos a los ácidos biliares, a las hormonas sexuales que las vamos a ver, las hormonas adrenocorticales, la vitamina D, y bien marcado ahí tenemos aquí al colesterol. Entonces, como les comentaba, me interesa que conozcamos un poquito más en detalle el colesterol. Muchas de las cosas que están en esta diapo ya las venimos diciendo. ¿Sí? Yo sé que repito un montón de veces las cosas, pero la idea es que lo más importante les quede, ¿sí? Entonces, de esta diapo lo que quiero remarcar es el primer punto, ¿sí? Donde me dice que el colesterol es el esteroide más común, que se sintetiza principalmente en el hígado, y a partir de colesterol yo puedo sintetizar un montón de hormonas esteroides que las vamos a ver a continuación, ¿sí? También recuerden que me sirve también para la síntesis de algunas vitaminas, para la formación de los ácidos biliares, ¿sí? También formaba parte extremadamente importante de las membranas plasmáticas, ¿bien? Y ya venimos chusmeteando todo esto de cuál es la función o qué pasa con el colesterol en la sangre, y dependiendo de qué colesterol estemos hablando, ¿sí? Qué tan grave puede ser su acumulación a nivel de los vasos sanguíneos, ¿bien? En esta diapositiva tenemos a otros esteroles, ¿sí? Vamos a empezar por los que son las hormonas sexuales, ¿sí? La testosterona y la endosterona, que las sintetizamos a partir del colesterol en el testículo, ¿sí? Y después tenemos a la estrona y el estradiol, que se sintetizan en el ovario, ¿bien? Estas dos hormonas decimos que son hormonas sexuales porque lo que hacen es ayudarme a desarrollar los que se llaman caracteres sexuales secundarios. Vieron que, o sea, esto de vuelta, chicos, cuando yo se los comento es porque estoy bien parado desde lo que es la biología, ¿sí? Sin ánimo de ofender a nadie.
Vieron que cuando uno ve a los nenes y a las nenas chiquititos, ¿sí? Es muy difícil identificar que si se los ve medio de lejos, ¿sí? Y no tiene ninguna característica muy exacerbada de, che, es un nene, es una nena, qué sé yo, son todos iguales, ¿sí? Ahora, después cuando crecemos, ¿sí? Después de la pubertad, hay ciertas características, ¿sí? Que nos ayudan un poco a diferenciar este binomio biológico, que es justamente, por ejemplo, si ustedes piensan en las personas trans, ¿por qué tenemos que dar terapia de sustitución hormonal? Porque justamente lo que buscamos es intercambiar, ¿sí? La hormona preponderante para que esos caracteres secundarios sexuales sean los que la persona quiere manifestar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de el engrosamiento de la voz, ¿sí? Eso es algo que es muy típico de los varones, ¿sí? Voces mucho más graves que la de las mujeres. El cambio de la distribución muscular y adiposa, ¿sí? Fíjense en que los hombres tienden a ser más cuadrados, ¿sí? Y las mujeres tienen más forma, ¿sí? Tienen esa forma como de guitarra, etcétera, ¿sí? Que lo que hace es tener una distribución más hacia lo que es vehículos adiposos en la zona de la cadera, por ejemplo, etcétera, ¿sí? El tema de la distribución del vello corporal, ¿sí? Etcétera, el desarrollo de las mamas, bien, todo eso son los que se caracterizan como caracteres sexuales secundarios, ¿estamos? O sea, que no tiene que ver con la genitalidad, sino que tiene que ver con todo lo resto que nosotros consideramos el fenotipo del sexo biológico, ¿estamos? Ojo con esto, chicos, que algo que quiero que les quede bien claro es que estas hormonas se sintetizan en las gónadas, como hablamos recién, testículos y ovarios, también se sintetizan a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, por favor, desde ahora entiendan que tanto hombres y mujeres tenemos estas hormonas, ¿sí? No quiere decir que yo por ser mujer no tenga testosterona, ¿sí? O que por algún compañero, por ser un hombre biológico, no tenga, ¿sí? Estrógenos, ¿estamos? Lo que nos cambian son las proporciones, ¿bien? Y por fuera de esto, después tenemos a estos esteroles que lo que hacen es poder convertirme, ¿sí? La luz ultravioleta en vitamina D. Tenemos el ergosterol que hace esto en las plantas, en los vegetales, ¿sí? Y tenemos al 7-deshidrocolesterol, que es una estructura química diferente, ¿sí? Por un tema de los enlaces covalentes al colesterol que venimos hablando, y este es el que me ayuda, ¿sí? a poder convertir esa vitamina D, ¿sí? Perdón, esa luz ultravioleta en vitamina D, ¿sí? A nivel de lo que va a ser la piel, después el riñón, etc. ¿Estamos? Entonces esto es como algunos ejemplos más de estos esteroles de los que veníamos hablando. Y este infograma me gustó, ¿sí? Yo les venía diciendo que, bueno, lo de colesterol, ¿sí? Lo vamos a remarcar, porque esto después me interesa para el tema de base, para después cuando agarren fisiopatología, para que sepan por qué estudiamos con estudios contrastados, ¿sí? Hacemos angiografías, por ejemplo, ¿sí? Para ver cómo está la permeabilidad de los vasos. Bien, y el colesterol es uno de los primeros causantes de estas placas ateroscleróticas que me obstruyen el pasaje de la sangre, como están viendo ahí. ¿Sí? Ven acá el lípido que dice, che, pará, y la grasa es la barrera de grasa, no puede pasar la sangre y de acá para acá que se muere. Si esto pasa en el corazón, chau corazón, pobrecito, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta patología? Se llama aterosclerosis, es el depósito entonces de colesterol y lípidos, ¿sí? En las arterias del cuerpo, ¿sí? En forma de estas placas ateroscleróticas que pueden ir creciendo hasta que termina realmente volviéndose completamente oclusivas, ¿sí? Ahí es donde uno tiene que intervenir quirúrgicamente, ¿sí? Podemos colocar un stent, y en el caso de que sea imposible, hacer cirugías un poquito más complicadas como es la colocación de un bypass, ¿bien? Aunque están viendo cuáles son algunos de los factores de riesgo, a niveles altos de colesterol, hipertensión, diabetes, fumar, ¿sí? El sobrepeso, ¿sí? También hay un componente genético importante, por eso familiares que hayan desarrollado esta patología nos hablan de quizás tener una más posibilidad de desarrollarla nosotros, ¿sí? Y una de las cosas que nos preocupa esto, acá tienen que esto está pasando en el corazón, pero también puede pasar esto en el cerebro, ¿sí? Entonces, si pasa en el corazón, ¿qué vamos a tener? Un infarto agudo de miocardio, ¿estamos? Se me muere parte del corazón porque no tengo perfusión sanguínea y esa zona, ¿sí? Se muere. Si es masivo, chao, ¿sí? O sea, es mucho más grave para el paciente, me entra, ¿sí? En paro en ese momento, y si no tenemos el acceso rápido a medicación o a procedimientos de intervención, dejamos de contar. Lo mismo con los sangrados cerebrales, o sea, cuando uno habla de
una ACV, hablamos de accidente cerebrovascular, también hablamos de infarto cerebrovascular, ¿sí? Cuando hablamos de ACV isquémico, por ejemplo, ¿bien? Entonces, en ese caso, yo puedo tener entre esto y otras cosas, ¿sí? Lo mismo, pero en el cerebro, ¿sí? Entonces, imagínense, el problema es cuando no me llega sangre a la región del cerebro y la consecuencia es, si a los tejidos no les llega sangre, se mueren, ¿sí? Depende en qué órgano estemos hablando, la gravedad de la sintomatología que esto refiere para el paciente. Yo sabía que lo había puesto anteriormente, miren, si lo haré doble, ¿sí? Lo saqué tiene otra vez a mi amigo de la carretilla para que recordaran lo del colesterol, el bueno y el malo, ¿sí? Este esquema está buenísimo porque fíjense cómo me va hablando de la progresión, y miren el daño endotelial, ¿sí? Fíjense realmente que también lesionan los vasos sanguíneos, ¿sí? Y acá, porque tanto dibujo, y esto lo están viendo en la realidad, ¿sí? ¿Ven la grasa directamente pobre en la luz de la arteria? ¿Sí? Entonces esto obviamente resulta extremadamente oclusivo, ¿sí? Es más, el término aterosclerosis significa endurecimiento o esclerosis de las arterias, ¿bien? Y en este caso vamos a ver que las arterias pierden elasticidad porque tienen ahora esta lesión, ¿sí? La absorción de los vasos sanguíneos me lleva a estos que les comentaba recién, los infartos de miocardio o al ACV, ¿sí? Y muchas veces lo que tenemos como principal sintomatología, si no es que no venimos haciendo unos chequeos en laboratorio y viendo qué está pasando, va a ser, ¿sí?, dolores o calambres, ¿sí? Puede pasar. En un momento no llega a ser total en la oclusión, pero me está costando llegar. Entonces cuando los tejidos empiezan a tener, ¿sí?, una necesidad alta de oxígeno, ¿sí?, y el flujo no es el suficiente y empieza como a doler, como diciendo, che, algo está mal, ¿sí? Si esto lo sigo molestando, ¿sí?, cada vez va a ser peor, ¿sí? Fíjense acá que tenemos, cuando hablamos de la disfunción endotelial, ¿sí? Endotelial, que es la capa interna de las arterias, ¿sí?, o de los vasos sanguíneos, ven que tenemos acá una lesión inicial, ¿sí? Acá empieza a estar todo normal, pero ya empieza a haber una infiltración de estas células inmunitarias que son los macrófagos, ¿sí? Y estas algunas que son las células espumosas aisladas, ¿sí? Después, si seguimos, empieza a haber ya una estría, una acumulación lipídica intracelular, ¿sí? Esto sigue aumentando, ¿sí? Ahora empieza a ser más grande esa acumulación y empieza a haber también depósitos lipídicos externos, ¿sí? Ya acá ya se formó la placa, lo que se llama ateroma, ¿estamos? Y tenemos este núcleo acá lipídico. Después llegamos al fibroateroma, porque acá no solamente tenemos varios núcleos grasos, sino que además tenemos fibrosis, ¿sí? Y finalmente tenemos acá la lesión complicada, se puede romper, se puede desprender, ¿sí? Y acá tenemos hemorragias, tenemos trombosis y un montón de defectos, ¿estamos? Para ir cerrando con esto, ¿sí?, ¿cuál es el diagnóstico médico para esta patología? Fíjense en que de parte de lo que va a ser radiología tenemos la angiografía, ¿sí? Fíjense, angiografía, o sea, grafía es el dibujo y angio los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué utilizamos? Medios de contraste para ver realmente cómo está la perfusión del paciente, si hay estenosis, ¿sí?, si hay zonas de oclusión, etc. Después, en lo que va a ser el laboratorio, hacemos análisis sanguíneos de sangre para ver cómo está el colesterol, los triglicéridos, etc. ¿Sí? Si hay algunos marcadores proinflamatorios, ¿sí? Y después podemos también hacer ecografías, eso también es por imágenes, pero es en radiación ionizante, ¿sí?, lo que va a ser el Doppler, ¿bien? Y también en algunos casos para ver si ya tuvo alguna lesión asintomática anterior al paciente, podemos hacer electrocardiogramas para ver cómo está a nivel del corazón, ¿sí?, el traspaso del impulso eléctrico, y si hay alguna alteración, quizás me habla de que hay alguna parte del tejido que ya murió. ¿Estamos? Con tratamiento hablamos de medicaciones que tienden a reducir la síntesis, ¿sí?, la absorción o el metabolismo del colesterol y los triglicéridos, ¿sí?, las estatinas, que ya se las he nombrado, los fibratos, la aspirina, los beta bloqueantes, ¿sí? Hay un montón, ¿sí?, como ustedes pueden, la rovastatina, ¿sí? Hay un montón que ustedes pueden escuchar que utilizamos para el paciente, ¿sí? Y después, obviamente, nada me sirve, ¿sí?, cuando yo encargo tratamiento médico, son principalmente de lo que va a ser la droga, si yo no cambio también hábitos o cambio también la forma de alimentarme, el sedentarismo, un montón también de cambio de cabeza para esto, ¿sí? Entonces fíjense en que al paciente también le indicamos bien una dieta estricta, ¿sí?, donde buscamos reducir el colesterol y aumentar el consumo de las grasas buenas, ¿sí?, el aumento de la actividad física, ¿sí?, y después también siempre dos elementos que
Ustedes los pueden utilizar recreacionalmente, esto depende de cada uno de ustedes, pero siempre que tenga un paciente que consume tabaco, consume alcohol, no hace nada bueno en el cuerpo. Entonces, cada vez que tienes una patología, una de las primeras cosas que sacamos son el alcohol y el tabaco, porque realmente estos dos terminan siendo recontra perjudiciales, ¿sí? Y empeorándome los cuadros. Así que también para estos pacientes le hacemos una reducción con respecto a esos hábitos, ¿sí? De tabaquismo, ¿sí? O el consumo de diferentes alcoholes. Bien chicos, espero que se haya entendido, ¿sí? Presten atención a los puntos principales. Yo sé que hablo un montón, pero hay muchas cosas que espero que se entiendan que son ejemplos y más que nada para ayudar a que ustedes entiendan los conceptos, ¿sí? Vayan despacio, pueden poner pausa, ¿sí? Pueden bajar la reproducción de la velocidad del video de YouTube para escucharme más tranquilos, ¿sí? Aprovechen el material, cualquier cosa saben que me pueden preguntar. Recuerden que tienen las guías de estudio también subidas al Classroom, ¿bien? Así que bueno chicos, espero que terminen bien lo que es esta etapa de las biomoléculas, ¿sí? Les mando un beso, nos vemos en la próxima clase.